Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto verles. Espero que a ustedes también les dé gusto verme, porque ya, alguno dirá ya chole, ¿no? Ya, 3 seguidos. Y todavía falta otro domingo, hermanos, perdón. Quiero agradecerle a la pastora que me cedió su lugar la semana pasada, a Elena y a Javier, que me cedieron el lugar de hoy y el del siguiente domingo, porque hay un programa, hermanos, hay un programa anual en donde nos ponemos de acuerdo a quién le toca compartir. Y bueno, les pedí que si me podían apoyar para poder transmitir el mensaje con el tiempo suficiente, y pues bueno, gracias a Dios me dieron la oportunidad, ¿no? Vamos a hacer una oración. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar meditando en tu palabra y en este mensaje que es tan importante, y no que los otros mensajes no sean importantes, pero este mensaje también es muy importante para nuestras vidas. Espíritu Santo, si tú no abres nuestro entendimiento, pues es un mero mensaje, son una serie de versículos y textos que no van a producir absolutamente nada en nuestras vidas. Pero si tú eres el que hace que estas palabras lleguen a lo más profundo de nuestro corazón, entonces yo estoy seguro que, como dice tu palabra, van a hacer estas palabras aquello para lo cual tú nos las estás enviando. Alabamos tu nombre por esto, Padre. Alabamos tu nombre, oh Cristo, y alabamos tu nombre, Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Me mandaron decir, antes de que tomara este lugar, que diera oportunidad a que pudieran buscar los versículos. Hermanos, quisiera, pero hoy en particular van a ser muchos versículos. Entonces, no me voy a poder detener, porque si no, nos vamos a ir aquí a las 2:30 o a las 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir rápido para que el mensaje se pueda comprender en un tiempo razonable, y ustedes tienen la libertad de escuchar el mensaje con calma en su casa, porque se está grabando. Sí está grabando, ¿verdad? Y se está transmitiendo. Entonces lo van a poder ver en la página de Facebook e ir recorriendo el mensaje pausadamente, buscarlo en su Biblia y poder avanzar y asimilar lo que Dios quiere hacer. Entonces, no es por mala onda, hermanos, sino es porque si no, no nos vamos de aquí a una hora razonable, ¿sí? Entonces, es por eso, no por otra cosa. Muy bien, voy a arrancar. Voy a empezar con un resumen, únicamente un resumen muy rápido de lo que vimos la semana pasada, que es la secuencia para recibir los primeros 3 regalos de Dios para que tengamos una vida plena. Este es el tercer mensaje, ¿sí? Ya cubrimos, o con el día de hoy vamos a cubrir los primeros 4 regalos. Y decíamos, la definición de secuencial es que hay una continuidad, en estos regalos hay una continuidad, y es un conjunto de cosas que suceden una tras otra y que están relacionadas, como lo empezamos a ver la semana pasada. Y voy a leer rápidamente Hechos 19 del 1 al 2, en la Nueva Versión Internacional. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos que recibieron, algunos discípulos, verso 2, y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Pablo sabía que un creyente que solo ha recibido el regalo de la salvación, solo ha sido concebido espiritualmente. Eso lo vimos en detalle en el primer mensaje. Y es salvo, ya es salvo. Dice, ya es hijo de Dios, pero no ha nacido espiritualmente, por lo tanto no puede tener vida espiritual.
Entonces, ¿qué hizo Pablo? Procedió a corregir esta situación en sus vidas. Continuando el pasaje, Hechos 19, del 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional, dice: entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó Pablo. El bautismo de Juan, respondieron ellos. Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Cristo. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor el Cristo. Aquí otra vez dice que nada más fueron bautizados en el nombre de Cristo, pero sabemos que Cristo ordenó bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque aquí lo resume, ¿sí? Muy bien. Entonces, primero se aseguró que recibieran el primer regalo de Dios para sus vidas, que es el regalo de la salvación, porque Cristo dijo: los que crean en mí, en Marcos 16, 16, en traducción del lenguaje actual, los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Por eso es que el apóstol Pablo los bautizó en el nombre de Cristo, porque eso fue lo que mandó Cristo, ¿no? Ahora, Pablo sabía que si un miembro del cuerpo de Cristo no ha recibido el segundo regalo de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo, es imposible que pueda recibir el tercer regalo, que es al menos uno de los 9 dones del Espíritu. Y por tanto, dicho creyente no puede cumplir su función básica, como lo vimos en detalle la semana pasada, que es, ¿cuál es esa función básica? Dijimos, todo miembro del cuerpo de Cristo tiene dos funciones: la básica y la función principal. Ahora voy a poner otro ejemplo. Un bebé, cuando recién nace y tú le acercas algún objeto a su manita, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente el reflejo es de apretar. Esa es la función básica de ese bebé. Pero ¿qué tal si ese bebé, cuando crece, se convierte en pianista? La función básica es tomar el agua, abrir la puerta, la maleta, los papeles, lo que sea, pero su función principal es tocar ¿qué? El piano. Entonces, de la misma manera en el cuerpo de Cristo. Dice, entonces, por tanto, dicho creyente no puede cumplir su función básica, que es la de edificar al cuerpo de Cristo, mediante el ejercicio del don del Espíritu que el Espíritu Santo ha destinado darle a ese creyente. Por eso, después de bautizarlos, como Pablo tenía el don para imponer las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, lo hizo así. En el primer mensaje vimos que hay dos formas de recibir el Espíritu Santo. Escucha el primer mensaje si no lo has escuchado. Hechos 19:6, continuando este pasaje en la Nueva Versión Internacional, después de bautizarlos, dice el verso 6, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y dice, y eran en total unos 12 hombres. Y entonces estos 12 creyentes que tenían menos conocimiento bíblico que tú y yo, porque eran recién convertidos, ¿cómo sabemos que tenían muy poquito conocimiento bíblico? Pero aquí dice la Biblia que ni cuando Pablo les preguntó si recibieron el Espíritu Santo, ¿qué dijeron? Ni siquiera sabemos que exista el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién de aquí ya sabía quién es el Espíritu Santo? Alza su mano. Ay, ¿a poco tan poquitos? A ver otra vez. ¿Quién se había escuchado del Espíritu Santo antes? Ah, bueno, todos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, dice, aunque no estaban participando en ningún servicio ni en ningún ministerio, estos 12 creyentes, porque eran recién convertidos, recibieron el segundo regalo de Dios para sus vidas, que es el regalo de la llenura del Espíritu Santo, y de manera inmediata recibieron el tercer regalo de Dios para sus vidas, que es el regalo de al menos un don del Espíritu para la edificación de la iglesia. Este pasaje dice que algunos empezaron a hablar en lenguas y que otros empezaron a profetizar.
No es que estaban hablando en lenguas y profetizando al mismo tiempo, eso no se puede. O hablas en lenguas o profetizas. Y entre los 12, unos hablaron lenguas y otros profetizaron. Muy bien. Dice 1 Corintios 12:7 en la Nueva Traducción Viviente, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Esa es nuestra función básica. Y aquí nada más el recordatorio: si alguien no vio el primer mensaje o el segundo mensaje, están en Facebook y en YouTube, en el canal del Lugar de Bendición. El único que no está en Facebook de momento es el de la semana pasada en Facebook, pero en YouTube sí están, van a estar los 3 mensajes, incluido el de hoy. Si estuviste presente los 2 domingos anteriores, cuando se compartió este mensaje, es muy importante que los vuelvas a mirar, para que recuerdes en qué consisten estos 3 primeros regalos de Dios para tu vida y cómo puedes recibir cada uno de ellos y cómo van a contribuir a tu vida para que tengas una vida plena, para que no te desanimes ni dejes de buscarlos. Recordando rápidamente cómo contribuye solamente el regalo que vimos de la semana pasada, cómo contribuye el regalo de los dones del Espíritu Santo para que tengamos una vida plena. Otra vez, 1 Corintios 12:7, la Nueva Traducción Viviente, dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Cuándo se nos da este don espiritual? Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. En ese momento recibimos un don espiritual para poder edificar a la iglesia de Cristo. La semana pasada repasamos cada uno de esos dones. ¿Cuántos son? ¿Quién se acuerda? 9. Repasamos para qué sirven, de manera muy básica, para qué sirven esos 9 dones del Espíritu. ¿Y a poco no son maravillosos todos? Muy bien. Dice: el maravilloso plan de Dios consiste en hacernos a todos nosotros miembros útiles del cuerpo de Cristo. Una persona, un bebé que nace y le funcionan todos sus órganos y todos sus miembros, se va a desarrollar normalmente, ¿sí o no? Porque le funciona todo. Pero si un bebé nace y algunas de sus miembros o de sus órganos no funcionan correctamente, se ve muy limitado, ¿sí o no? Sea que un bebé, por ejemplo, nazca con un pulmón dañado o inmaduro, o con el corazón más grande o más pequeño, o que no le funcionen sus piernas, o que no tenga fuerza en sus músculos, o que su columna vertebral no se terminó de desarrollar, ese bebé va a sufrir, porque no se va a poder desarrollar normalmente. Y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es lo mismo. Cuando nacemos del Espíritu, que es cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos regala un don espiritual para que con ese don, independientemente que no te sepas los libros de la Biblia, puedas empezar a edificar. Dice: el maravilloso plan de Dios consiste en hacernos a todos miembros útiles del cuerpo de Cristo de forma inmediata, de tal manera que hasta un recién convertido puede empezar a practicar el fluir en el don espiritual que recibió desde el momento en que fue lleno del Espíritu Santo. Y veíamos cómo la palabra nos habla de esto. 1 Corintios 14:26, en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, dice, cada uno pueda tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Y vuelvo a decir, la Escritura dice cada uno. No, pues mira, los de la derecha sí, pero los de la izquierda no. O los que están al frente sí, los que están atrás no. O solo los que están en medio. Dice cada uno. Ese es el plan de Dios.
que el cuerpo de Cristo funcione, todo el cuerpo de Cristo, no solamente una parte, sino todo el cuerpo de Cristo. Ahora, es muy fácil llegar a pensar que cuando uno reciba este tercer regalo de Dios para nuestra vida, uno ya estará completo y entonces sí podremos tener una vida plena en Cristo. Uno diría, bueno, es que si yo tuviera, y cada quien tiene sus anhelos secretos, ¿no? A ver, ¿quién le gustaría tener el don de milagros? Alza la mano, no les dé pena. Ok. ¿A quién le gustaría tener el don de profecía? Ok. ¿A quién le gustaría tener el don de conocimiento? No, Alfredo, espérame, nada más uno. Alfredo, con todos levanta la mano, ¿no? No seas aborazado, déjanos algo a los demás. Te está aconsejando. Ok, bueno, uno puede anhelar todo, ya los que te quiera dar el Espíritu Santo es los que Él te va a dar. Pero al final de cuentas, uno diría, bueno, es que si yo tuviera ese don, híjoles, mi vida estaría, o el don de sanidades. ¿A quién le gustaría tener el don de sanidad? ¿Alfredo qué? ¿No? Ese no, ese lo dejas a los demás. Muy bien, entonces, cada uno puede tener su preferencia y decir, si tuviera ese don, híjoles, mi vida estaría completa porque podría bendecir, podría edificar, podría testificar con poder la palabra de Dios. Y es fácil llegar a pensar eso y decir, pues soy salvo, tengo la llenura del Espíritu Santo y además tengo un don espiritual para edificar espiritualmente a la iglesia, en las reuniones los domingos, en la célula y donde quiera que me reúna con otros creyentes. Eso es maravilloso, ¿sí o no? ¿Qué más puedo pedir? Uno podría pensar, ¿verdad? ¿Qué más puedo pedir? Pues fíjate que de entre los creyentes que al día de hoy ya han recibido este tercer regalo de Dios, porque recibieron el primero, el segundo y el tercero para sus vidas, escucha bien lo que te voy a decir. Tristemente, y uno dirá, bueno, ¿cómo que tristemente? Sí, tristemente. Tristemente, muchos de ellos se conforman con haber llegado hasta ahí y no buscan recibir el cuarto regalo de Dios para sus vidas, pensando que con esos tres primeros es suficiente para tener una vida plena. Y mira lo que dice 1 Corintios 13, 1 y 2, que contradice al que piensa eso. Lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿de qué don está hablando? El don de lenguas. Y uno dirá, bueno, ¿como para qué el Espíritu Santo le querría dar a alguno de nosotros que en el don de lenguas hablar en el lenguaje de los ángeles? Pues yo honestamente te digo, no tengo idea. En este momento no tengo idea. Pero el apóstol Pablo está diciendo, eso es posible. Y sigo leyendo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o como címbalo retumbante. Es decir, es como si vas cargando ollas de metal, te tropiezas y ¡bra!, se te caen todas, hacen un escándalo. Dice el apóstol Pablo, si yo tuviera todas las lenguas humanas vigentes y todas las lenguas muertas, que el don de lenguas fuera tan fuerte en mi vida, que no solamente hablara todas las lenguas humanas vigentes, sino que también hablara todas las lenguas humanas muertas, que ya ni siquiera nadie sabe cómo se pronuncian, y que además tuviera el lenguaje de todos los tipos de ángeles, porque no nada más, así como hay muchas lenguas humanas, también hay muchas lenguas angelicales. Si yo las tuviera todas y no tengo amor, de nada sirve, es como si estuviera haciendo ruido, nadie me va a entender. Bueno, los ángeles sí, y los griegos cuando hable griego me entenderían, pero los demás no entenderían nada, y así. Y si estoy hablando una lengua muerta, nadie ni en la ONU me entendería. Sería como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea que hasta te duelen los oídos, de que ya bájale, ¿no? Ya sí, ya sabemos que hablas muchas lenguas, ya párale, ¿no? Ya me atosigaste. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sigo leyendo.
Y si tuviera el don de profecía, ¿quién alzó la mano con el de profecía? A ver, no le saquen, habían muy valientes hace rato y ahorita ya no. Dice, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe, mira cuántos dones está diciendo el apóstol Pablo. Si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, ¿cómo dice? Nada soy. Y uno dirá, bueno, no, es que no nada más los dones, hay que añadirle algo. Aunque a los dones del Espíritu los complementemos con nuestras buenas obras, sin el fruto del Espíritu, que es el amor, tampoco nos sirve de nada. Dice 1 Corintios 13:3 en Reina Valera contemporánea. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, ese versículo de entregar mi cuerpo, o esa parte del versículo, o sea, queda muy claro la primera parte. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, aparte de todos los dones que ya mencionó, dice, y aún entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Esa segunda parte como que de pronto no la entendemos bien, pero en la traducción en el lenguaje actual, en esa segunda parte del versículo 3 dice, de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. ¿Quiénes actualmente hacen eso? De dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Aparentemente las asociaciones civiles, ¿no? Las asociaciones sin fines de lucro, unos se dedican a ayudar perritos, otros se dedican a ayudar personas de la calle, otros se dedican a ayudar mujeres solas o que han sido agredidas, otros se dedican a ayudar a los niños quemados. Y así hay asociaciones para todos los gustos y necesidades. Y dice el apóstol Pablo, aunque me dedicara en cuerpo y alma, además de todos los dones del Espíritu, si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Un creyente que solo ha recibido los primeros 3 regalos de Dios para su vida, ciertamente ya nació espiritualmente, tiene vida espiritual, pero sin el 4.º regalo de Dios para nuestra vida, tan solo, escucha bien, es un niño espiritual. Es inmaduro espiritualmente. Un bebé, ¿qué puede hacer por sí mismo? Nada. Lo único que sabe es llorar, comer y hacer del baño. ¿Sí o no? Y dormir. Es lo único que sabe hacer. Es muy útil, ¿verdad? Lo vamos a contratar como ¿para qué? Pues para nada. Es totalmente dependiente. Al contrario, no sabe ni hablar para decirle qué le pasa. Empieza a llorar y uno que dirá, ¿qué tiene? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sueño? ¿Tiene cólicos? ¿Se hizo del baño? Niño espiritual, un bebé espiritual, es inmaduro. Espiritual, un bebé espiritual, es inmaduro. Y espiritualmente, es decir, todavía es carnal. Oye, pero ya tiene al Espíritu Santo, sí, y es carnal. O fue espiritual. ¿Quién sabe que el rey David sí tenía el Espíritu Santo? Alce su mano. Okay. El tomar la esposa de otro hombre, de uno de sus soldados más leales, ¿fue espiritual o fue carnal? Necesitamos, si queremos crecer, si queremos madurar, necesitamos. Ya me quedé mucho aquí, perdón hermano, sigo adelante. Dice, y estaba en el 2, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y les dice una verdad fuerte, dura, como una cachetada en la cara. No les cacheteó, pero como una cachetada en la cara. Y ni aún pueden ahora. Ni podían, ni pueden. Siguen igual de inmaduros. La última vez que estuve aquí, les dijo el apóstol Pablo, eran inmaduros. Llego y resulta que están tremendos bebotes.
No han madurado nada. Les tengo que seguir dando leche. A ver, abre la boquita. Y el babero, porque ya se les escurrió. Y a ver, para que saques el aire. Porque son inmaduros. Sigo leyendo verso 3. Dice, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Sí o no? Pues sí. La iglesia de los Corintios tenía el regalo de la salvación, tenía el regalo de la llenura del Espíritu Santo, tenía el regalo del don del Espíritu, y sin embargo el apóstol Pablo los reprendió porque no eran espirituales, porque ellos eran inmaduros espiritualmente y porque seguían siendo carnales. ¿Por qué? Porque no tenían el cuarto regalo de Dios para sus vidas. Ya llegué. ¿Cuál es el cuarto regalo de Dios para sus vidas? El cuarto regalo de Dios para sus vidas, para nuestras vidas, para tu vida y para mi vida, es el fruto del Espíritu, área por área de nuestra vida. Ese es el cuarto regalo. Gálatas 5, 22 y 23, en la Reina Valera 60 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, lo que está diciendo es, si alguien tiene el fruto del Espíritu en su vida y actúa conforme al fruto del Espíritu, no hay ley en el mundo que lo pueda condenar de hacerle daño a nadie. Eso es lo que está diciendo. Contra tales cosas, o sea, contra el fruto, contra un creyente maduro espiritualmente, no hay ley lógica, no hay ley razonable que pueda condenarlo. Sí hay leyes absurdas que podrían condenarlo, como por ejemplo la ley que le hicieron poner al rey, a uno de los reyes a los que asesoró Daniel, que dijeron que el que le orara a cualquier dios tenía que morir. ¿Esa era una ley lógica o era una ley absurda? Pues era una ley absurda. Ahí sí, una ley absurda sí nos pondría a condenar, pero una ley lógica es imposible que te condene. La Biblia dice, fíjate bien, presta atención, el fruto, no dice los frutos. Significa que, ¿cuántos son? Uno. El fruto del Espíritu, por lo tanto el fruto del Espíritu es uno solo. Y mira qué relación tan curiosa. A diferencia de los dones del Espíritu, que son ¿cuántos? 9 dones del Espíritu, que son diferentes, cada uno de ellos, son independientes. El fruto del Espíritu es uno solo y tiene 9 atributos. Si los cuentas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos son? 9. Pero es un solo fruto con 9 atributos. Y mira, otra curiosidad de las Escrituras. Presta mucha atención en cómo se describe el amor en 1 Corintios 13, del 4 al 7, en la Reina Valera 60. Empieza hablando de quién, de cuál, de qué empieza a hablar, fuerte, del amor. ¿Y cuál es el primer atributo del fruto del Espíritu? El amor. El amor. Ya después, en 1 Corintios 13, agarra cualquier orden, pero empieza con el amor. Los dos empiezan con el amor. Voy a leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si comparamos
los 9 atributos del fruto del Espíritu que nos dice Gálatas, con la descripción del amor que nos habla 1 Corintios 13, mira lo que vamos a encontrar. El primer atributo es el amor. Y en Corintios 13, el versículo 4 empieza a hablar del amor. El segundo atributo es el gozo. Y el versículo 6 de este pasaje de Corintios dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El tercer atributo es la paz. El verso 7 de Corintios dice, todo lo sufre, todo lo soporta. El cuarto atributo es la paciencia. Y en la Nueva Biblia de las Américas, en el verso 4, dice, el amor es paciente. Y en el verso 7 dice, todo lo espera, todo lo soporta. Así es la paciencia, ¿no? El quinto atributo dice, de Gálatas dice, es la benignidad. Y el versículo 4 de Corintios dice, el amor es benigno. El sexto atributo es la bondad. Y en Corintios, el versículo 5 dice, no hace nada indebido, o sea que es bondadoso. No busca lo suyo, o sea que es bondadoso. No guarda rencor. Características de la bondad o actitudes de la bondad. El séptimo atributo dice del fruto es la fe. Y el verso 7 de Corintios dice, todo lo cree. El octavo atributo es la mansedumbre. Y otra vez, verso 5 dice, no busca lo suyo. Verso 7, todo lo sufre y todo lo soporta. Eso hace una persona mansa. Y por último, el último atributo es la templanza. El verso 4 dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita. Eso es la templanza. Si vemos estos dos pasajes, los dos pasajes nos están hablando del mismo único fruto del Espíritu. Y como el fruto del Espíritu dijimos que ¿cuántos son? El fruto del Espíritu, ¿cuántos son? Uno. Entonces, si es uno, no se puede ¿qué? No se puede dividir. Yo soy uno. Y si me invitan dos a su casa, pues elijo con quién voy y con quién no voy. Porque ¿cuánto soy yo? Uno. ¿Sí? El fruto del Espíritu, como es uno, no se puede fragmentar. Por lo tanto, algo que normalmente decimos no es válido. No lo podemos decir acerca del fruto del Espíritu. ¿Qué es esto? Es que sí tengo el fruto de la fe, pero me hace falta trabajar en el fruto de la paciencia. No, no es cierto. El fruto es uno, eso es imposible. Es que sí tengo el fruto del gozo, pero me hace falta trabajar en el fruto de la templanza. No, tampoco eso es cierto. Es que sí tengo el fruto de la bondad, pero me hace falta trabajar en el fruto de la paz. Pues no, nada de eso es cierto. El fruto del Espíritu es uno solo, por tanto, lo tenemos todo completo en un área de nuestras vidas o no tenemos nada del fruto del Espíritu en dicha área. Algo que es muy importante entender es que el cuarto regalo de Dios es progresivo. No se recibe en un instante como los primeros 3 regalos de Dios para nuestras vidas. En el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo y nos bautizamos, en ese momento ya somos ¿qué? Salvos. No es de que, pues ya soy medio salvo. No, ya soy salvo. Y en el momento en que alguien recibe la llenura del Espíritu Santo, ya tiene la llenura del Espíritu Santo. En el momento en que alguien recibe un don del Espíritu, ya tiene el don del Espíritu. Esos son inmediatos. Pero el cuarto regalo de Dios, que es el fruto del Espíritu, es progresivo. ¿Qué significa progresivo? Que avanza o aumenta gradualmente.
No es de golpe. No es que no tengo el fruto del Espíritu y de pronto ya soy perfecto, ya soy como Cristo. ¿Quién en el momento que se convirtió ya es perfecto y en nada se equivoca? ¿Verdad que nadie? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es progresivo. Dice Proverbios 4:18, en la Reina Valera 60, nos habla precisamente cómo lo explica la Escritura que es progresivo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como cuando sale el sol, decía el autor de los Proverbios, seguramente Salomón. Decía, es como la senda del justo, así es la senda del justo, como cuando empieza a salir el sol y empieza a aumentar hasta que el día es perfecto y está en todo su esplendor. ¿Cómo se escucha esto de que nuestra vida va en aumento hasta que el día sea perfecto? ¿Cómo se escucha? ¿Bien o mal? Bien, excelente, estupendo, grandioso, ¿no? Así se escucha, ¿sí o no? Ahora miremos la otra cara de esa misma moneda. Una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Bueno, en este fruto hay una cara del otro lado. Una es esta que va en aumento, pero miremos la otra cara. Mira lo que dice el apóstol Pablo, aproximadamente 22 años después de su conversión, que es cuando escribe la carta a los romanos, según los estudiosos de las Escrituras. Y los historiadores, que aproximadamente 22 años después de que se convirtió el apóstol Pablo, escribió la carta a los romanos, y mira lo que reconoce que todavía, él reconoce aquí en esta carta a los romanos, que todavía no tenía el regalo del fruto del Espíritu en varias áreas de su vida. Romanos 7 del 18 al 22, en la Nueva Biblia Viva dice así: yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno. Y pregunto, ¿y en tu vieja naturaleza sí hay algo bueno o estamos igual que Pablo? Igual que Pablo, ¿no? Dice, pues, fíjate lo que dice, aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. ¿Sí te ha pasado eso? A mí sí. ¿A ti? Alce la mano al que sí. Y el que no, que ahorita nos firme un autógrafo, que nos firme la Biblia, porque siempre hace lo bueno, pues que nos firme a ver si nos pasa algo de su unción. Pero no, a nadie, todos tenemos que levantar la mano, aunque no la hayamos levantado, la debimos haber levantado. Dice, cuando quiero hacer el bien no lo hago, verso 19, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. ¿Quién está hablando? Pablo, el apóstol Pablo, sí, el que escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, sí, él mismo, él es el que está hablando esto y está confesando y está abriendo su corazón para edificación de nosotros, que nos demos cuenta que este es el proceso por el que tenemos que pasar. Dice el verso 20, entonces si hago lo que no quiero hacer porque realmente no quiero hacerlo, está claro cuál es el problema: el pecado que vive en mí. El pecado vive en ti y el pecado vive en mí. Y el pecado vivía en Pablo. ¿En qué áreas? En las áreas en las que todavía no tenía el fruto del Espíritu. Ahí, si no está el fruto del Espíritu, sabes que hay pecado. Eso es lo que hay. O está el fruto del Espíritu o está el pecado. Y en todas las áreas en las que no está el fruto del Espíritu en nuestra vida, hay pecado. Aunque pongamos cara de santos. A ver, mira al de al lado. A ver qué cara pone. Nos faltan las aureolas, ¿no? O sea, si fuera cuestión de la carita que ponemos, hasta flotaríamos, ¿no? Me acuerdo cómo le hacía a mi papá. Ay, flotaría, y le hacía así. ¿Sí se acuerdan o no? Así le hacía a mi papá, ¿no? Bueno, así de pronto ponemos carita como de que casi flotamos, pero no es cierto, hermanos, no flotamos. Nos hundimos, aunque pongamos cara de santos. Dice la palabra, en donde no tenemos el fruto, donde tenemos el fruto del Espíritu, ahí sí es otra cosa. Por lo que encontramos en las Escrituras, podemos estar seguros que el apóstol Pablo ya había recibido el regalo de la salvación, ya había recibido el regalo de la llenura del Espíritu Santo, ya había recibido el regalo de varios dones del Espíritu, no uno, varios.
En las Escrituras vemos cuáles son esos dones. Y sin embargo, nos deja muy claro que después de aproximadamente 22 años de haber recibido los primeros 3 regalos de Dios, había varias áreas en su vida en las que todavía no había recibido el regalo del fruto del Espíritu, porque es progresivo. ¿Cómo se recibe el fruto del Espíritu área por área en nuestras vidas? Pedro y los demás discípulos de Cristo pensaron que sus convicciones y su determinación era suficiente para producir el fruto del Espíritu. Marcos 14 del 27 al 31, nueva versión internacional. Todos ustedes me abandonarán, dijo Cristo, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Cristo, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás, ¿cuántas veces? 3 veces. Y mire lo que dijo Pedro. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. La definición de vehemencia es con fuerza, con pasión, con intensidad. Y uno puede leer los evangelios y darse cuenta que Pedro era intenso, ¿sí o no? Era intenso. Pues así le dijo a Cristo, no, Cristo, ahora sí te equivocaste. Muy serás el Mesías, pero ahí sí te falló. Yo no te voy a abandonar. Igual y el Juan sí, pero yo no. Él sí, pero yo no. Y Cristo le dijo, ay, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo, hoy mismo, antes que el gallo cante 2 veces. Nadie más me va a negar más que tú. No, Señor, te equivocas. Bueno, sabemos cómo terminó ese episodio en la vida de los 11 discípulos de Cristo, porque Judas Iscariote ya no estaba entre los discípulos de Cristo, porque era el que había traicionado a Cristo, y después de traicionarlo y ver que lo condenaban, por la culpa se ahorcó. Cuando Cristo fue arrestado, todos lo abandonaron y huyeron. Solo Pedro siguió intentando mantenerse con la fuerza de sus convicciones y de su determinación. Y a pesar del esfuerzo de Pedro, pasó tal cual lo que Cristo dijo que iba a pasar. En la casa del sumo sacerdote, Pedro negó a Cristo 3 veces diciendo que no lo conocía a 3 personas distintas que afirmaban que lo habían visto con él. Y cuando el gallo cantó 2 veces, Cristo, estando ahí en medio, siendo acusado y estando por ser condenado, dice que simplemente giró su cabeza, miró a Pedro. Si te das cuenta cuando de pronto alguien te está mirando, no sé por qué, que uno está en algo y de pronto como que siente algo, ¿no? Y uno voltea y alguien te está mirando y dice, ay, bueno, pues así sintió Pedro. Cristo simplemente giró su cabeza, alcanzaba a ver a Pedro, en donde él estaba en el patio, lo miró y Pedro sintió que alguien lo miraba, volteó y se acordó de todo lo que Cristo le había dicho. ¿Y qué hizo? Salió de la casa y se puso a llorar amargamente, diciendo, ¿cómo fui capaz de hacer lo que dije que nunca iba a hacer? Así como el Espíritu Santo es la única fuente de los 9 dones del Espíritu, de la misma manera, el Espíritu Santo es el único que puede producir el fruto del Espíritu área por área de nuestras vidas. Gálatas 5, 22 y 23, en la Nueva Biblia Viva, el versículo 22, mira cómo dice: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. ¿Quién lo produce? El Espíritu. Y empieza a hablar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia y los 9 atributos del fruto del Espíritu. Nos dice, este no lo producimos nosotros. Pedro y los demás apóstoles pensaron que sí podían producirlo y se dieron cuenta que no podían hacerlo. Ellos no pudieron
¿Tú crees que nosotros sí vamos a poder? Tampoco podemos. El fruto del Espíritu lo produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente cuando se deja dirigir por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, para ser transformado en un área de su vida. Gálatas 5:16, en la Nueva Biblia Viva, dice: así que les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. Aclara, por el poder del Espíritu, no por el conocimiento bíblico, no por la experiencia en el servicio, no por sus habilidades naturales, no por su capacidad intelectual, no por su fuerza de voluntad. Les aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. ¿Para qué? De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa que está ¿en dónde? En nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu para poder no dejarnos dirigir y conducir por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Gálatas 5:25, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ya que vivimos por el Espíritu, porque ¿quién fue el que nos dio vida espiritual? ¿Quién es el que nos da vida espiritual? El Espíritu Santo. Ya que vivimos por el Espíritu Santo, mira cómo dice la segunda parte: sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Es decir, área por área de nuestra vida. Estamos viendo cómo se recibe el fruto del Espíritu. Necesitamos el poder del Espíritu y necesitamos dentro de nosotros, y necesitamos ser dirigidos por el Espíritu en cada área de nuestra vida. ¿Y sabes a qué nos va a guiar el Espíritu Santo con el poder que Él nos da? Lo dice el versículo 24 de ahí mismo, Gálatas 5:24, en la versión Biblia Libre, dice así: los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz su naturaleza humana pecaminosa junto con todas sus pasiones y deseos pecaminosos. Para eso sirve el poder del Espíritu. A eso te va a guiar el Espíritu Santo, a crucificar a tu carne con todos sus deseos y pasiones pecaminosos. No dice algunos, dice ¿cuántos? Todos. ¿Y recuerdas la palabra que Cristo le dijo a los que querían ser sus discípulos? Lucas 9:23, en la Nueva Versión Internacional, dice así: dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Es esto, es de lo que está hablando Cristo. Hay que cargar la cruz. ¿Para qué? Este deseo pecaminoso que pensé que no estaba, hay que crucificarlo aquí. Señor, con tu poder, y dirígeme. ¿Para qué? Para que no me deje dominar, para que deje de obedecer los deseos de mi naturaleza pecaminosa. Para que Cristo pueda crecer en mi vida, en una área, primero yo necesito menguar en esa área. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ya está llena mi vida de mí mismo, pues ¿qué va a llenar? ¿Cómo puede llenarme Cristo? ¿En dónde va a crecer Cristo? Pues ya estoy lleno. Me tengo que vaciar crucificando los deseos de mi carne, para que ese hueco que dejo es lo que Cristo puede empezar a crecer en mí. Sin el poder del Espíritu dentro de nosotros y sin la dirección del Espíritu es imposible llegar a ser transformados por Dios a la imagen de Cristo en un área de nuestras vidas. Es imposible. No importa que digas, no, pero es que yo tengo 20 años en la iglesia. No importa. Si no tienes el poder del Espíritu y no te dejas dirigir por el Espíritu y no crucificas a tu carne, no vas a llegar a ser discípulo de Cristo, aunque tengas 20 años. Otro día, no, es que yo estudié en un instituto bíblico en Estados Unidos. Híjoles, es el más famoso de todo el mundo. ¿Qué importa? Si no haces esto, si no tienes al Espíritu Santo y su poder, ¿qué? Le vas a decir a tu carne, le vas a enseñar a tu carne el título, y el título va a decir, híjoles, no, sí ya me salió maestro o doctor en teología y ya por eso no me va a hacer como quiera. ¿Verdad que no? Da igual, ¿verdad? Que cuántos títulos tenga.
Y esto es bien importante, hermanos. No existen atajos espirituales para la transformación de nuestras vidas. No hay fórmulas mágicas de espiritualidad instantánea. No existen. Y algunos dirán, no, es que un siervo de Dios con mucha unción oró por mí y fui transformado al instante. No, en ningún lado dice la Biblia eso. Eso no pasó. Pues a lo mejor te emocionaste y crees que sí, pero te vas a dar cuenta que no. Y otro día, no, es que asistí a un congreso de miles de personas. Y un predicador bien reconocido compartió una palabra muy impactante. Yo tomé esa palabra para mí y cuando hizo el llamado me puse de pie y a partir de ese momento soy una persona diferente. No es cierto. Te emocionaste, pero no es cierto. Otro día, no, es que un profeta, híjoles, un profeta, me dio una palabra poderosa para mi vida, que me cambió por completo. No. Igual sí te abrió el entendimiento, pero no te pudo haber cambiado, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El profeta no puede cambiarte. Y alguno te dirá, no, es que fui a un retiro de una semana. Uy, no. Dios me habló muchísimo y a mi vida, y regresé totalmente cambiado. Híjoles, déjame, no te quiero dar la mala noticia, pero los apóstoles estuvieron con Cristo día y noche, 3 años y medio, día y noche, aprendiendo de Cristo, viendo a Cristo enseñar. Cristo les explicaba, y como acabamos de recordar, cuando llegó el momento que lo arrestaron, ¿cuántos lo abandonaron? Todos. Y me vas a decir que tú, con un retiro de una semana, ¿ya cambiaste? No, pues le hubieran dado la fórmula a Cristo, ¿no? Igual y no lo niegan. El Pedro, ¿verdad? ¿Verdad que no es bíblico? Es pura emoción, hermanos. Eso no es cierto. Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu no te haya podido hablar. Claro que te habla, pero si quieres ser transformado en todo lo que te habló, necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo, necesitas dejarte dirigir por Él, necesitas su poder, necesitas crucificar tu carne y llegar el momento en que experimentarás el fruto del Espíritu en tu vida. No estoy diciendo que no sirva, pero lo que te estoy diciendo es que no cambia. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien. La transformación de Dios es un proceso que lleva tiempo, en el cual debemos participar activamente para seguir con valor, esfuerzo y perseverancia la dirección del Espíritu Santo, obrando en el poder del Espíritu. Toma tiempo, no es instantáneo. La definición de activamente significa con prontitud, agilidad, prisa en la obra, con cuidado al ejecutar algo y eficacia. Cuando Dios nos pide algo en la dirección del Espíritu, ¿qué espera? ¿Que lo hagamos pues ahí cuando tengamos tiempo o de inmediato? Pues de inmediato. Y si no lo hacemos de inmediato, pues por eso no hay cambio en nuestras vidas. O si lo hacemos pero no lo hacemos como Él lo dice, pues por eso no hay cambio en nuestras vidas. Porque no estamos haciendo lo que Dios dice. No estamos participando activamente, ni estamos siendo eficaces en lo que el Señor nos pide. Y fíjate bien, una pregunta súper importante. ¿Cómo puedo saber si ya he sido transformado por Dios en un área específica de mi vida? ¿Será importante saberlo o no? Sí, ¿verdad? Pues para saber en dónde estoy parado. Es importante saber dónde está uno parado. No importa si tenemos un mes en la iglesia porque nos acabamos de convertir, o tenemos 10 años, o tenemos 50, o tenemos 70 en la iglesia, no importa. ¿Cómo puedo saber si ya he sido transformado por Dios en un área de mi vida? Y te voy a decir algo, escucha bien, presta atención. La respuesta es muy fácil de saber. Uno dirá, ¿a poco? Es bien fácil de saber, es objetiva. Objetivo significa que no está sujeto a interpretaciones. No, pues a ver, que de pronto ustedes empiecen a decir, a ver, vamos a ver a Fito. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que sí o que no? No es una encuesta. No, pues algunos dirán, no, yo creo que sí, no, otros dirán, no, yo creo que no. Yo creo que no.
porque fíjate que tal y tal, y empezaron a contar cosas de mí. Había una canción, ¿no?, que decía, de Pedro Infante, ¿no?, que había quien andaba contando cosas de él. Bueno, yo te digo algo, si alguien quiere contar cosas de mí, no le va a faltar, va a poder contar cosas de mí. Y yo pregunto, ¿y de ti? ¿Verdad? Como en la política se dice, todos tenemos cola que nos pisen o no. Entonces, la respuesta es fácil de saber, es objetiva y por último es irrefutable. Tú dices, ah, caray, pues ya dínosla, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, hermano, lo vamos a ver la siguiente semana. No, ¿verdad? Ahora sí quieren que me quede, ¿verdad? Ok, bueno, fíjate, ahí te va la respuesta. En la palabra, no creas que yo te voy a inventar algo. El que todavía no ha sido transformado por Dios en un área de su vida, tiene que huir de la tentación para no pecar en esa área de su vida. Está fácil, ¿no? Es objetivo y es irrefutable, ¿sí o no? Si no he sido transformado, ¿qué tengo que hacer ante la tentación? Huir. 1 Corintios 10, del 12 al 13, en la Nueva Biblia de las Américas dice, por tanto, el que crea que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Que caiga en qué? En pecado. Verso 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No, es que el diablo me tentó más fuerte que lo que le tentó a Cristo. No te creas tan importante. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y mira lo que dice Dios, fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación, ¿quién es el que nos tienta? El diablo. Así junto con la tentación, dice Dios, proveerá también la vía de, ¿qué dice? Escape, a fin de que puedan resistir la tentación sin pecar. Aquí está hablando de una vía de ¿qué? De escape. En el momento en que el enemigo nos pone la trampa para hacernos caer en pecado, al mismo tiempo, si estamos alerta, si estamos orando, Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Pero pues ya ando distraído, preocupándome con, ¿y ahora qué pasó en la casa de los famosos? Y no que yo la haya visto, pero la he escuchado, que todo el mundo la menciona. Y alguno diría, si sabe, no sé de verdad no lo sé, pero la he escuchado. ¿Quién sí sabe? Honestamente, ya, está bien, hay alguno que reconoce